Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Muy bien, Ira, buenas bien, buenas tardes. tardes. Muy bien. Entonces vamos a hacer hoy una indagación que nos pidieron y yo les voy a contar una historia y ustedes van conectando. Aparentemente hay un ser alado, al lado de alas, no al lado de nadie, al lado con alas, que tiene patitas de animal de águila o de... ¿Por qué te ríes? Tiene patitas como de águila y cuerpo humanoide y unas alas enormes. Es un tipo que mide como 2 metros y tantito más. Bastante fuerte, su torso bastante fuerte, sus piernas. Y se aparece y se ha aparecido en las noches. Se ha aparecido, por ejemplo, en Tijuana, en Ensenada, aquí en México y en otros lugares del mundo también. Y vamos a observar qué es este ser que se ha aparecido y vamos a ver, Nico, quiero que observes la parte de cómo está el tiempo energético, por qué este ser eh, se aparece, que tiene condiciones especiales, qué es lo que sucede. Pero Fede, quiero que vayas a la parte más física, porque hay gente que lo ve y se ha tomado una foto y está bastante impresionante el hombre. Y quiero que lo observes físicamente y que me digas cómo lo percibes, cómo lo ves. Y Margarita, quiero que vayas a la parte más sutil. Entonces vamos a ir 3, 2, 1. Nico. ¿Sí me escuchas, Ira? Sí, sí. Ira, cuando empiezas a preguntar sobre el tiempo y a esta criatura, yo lo que observo es que se empiezan a abrir muchísimas pantallas, como muchos pliegues de tiempos, y se abren como distintos escenarios en donde hay sensaciones apremiantes que tienen que ver con la sensación del olor, como si se hubiera derramado mucha sangre. Hay unas sensaciones que entran como por la parte de atrás de mi espalda, como si cada uno de estos ambientes y estas pantallas estuvieran cargados como de escalofríos, pero escalofríos que provienen de un terror, Mm, como si hubiera mucho terror. Y otra característica que tienen estas pantallas con respecto al pliegue del tiempo, Ira, es que todos los lugares se ven envueltos como de un clima que va como moviendo muy fuertemente la dualidad de la sensación climática, o sea, frío y calor, frío y calor, frío y calor, y esto crea como una sensación térmica de vaporización, algo así, como si hubiera mucho humo o niebla. ujú. Ok. ¿En qué momento observas tú que esto, en esta apertura de estas formas del tiempo, de desdoblar el tiempo, sientes que este ser o estos seres aparecen? Fede. Cuando me dijiste la parte física, yo lo veía ahí parado en una vereda, en una acera de una calle, y está como en un lugar urbano en donde recorre mucha gente, pero cuando yo miro es como si fuera una imagen holográfica, pero si me acerco la imagen vuela, ¿no? Ujú, Cuando percibo la forma física, yo no percibo esa forma física que se muestra, sino que lo que percibo es como si fuera
una forma fálica, como un misil, como una cosa, como algo así, como una bala, un misil Ujú, que está ahí como abriendo y la sensación es de un ataque inteligente y es como si atacara la frecuencia de la percepción de la gente, rompe. Es ujú, como si fuera que es una forma, este misil tiene una característica, no va de punta, ¿sí? ujú, Como todos, sino que va abriendo como si fuera los surcos, como estos rastrillos, estas rastras que abren la tierra cuando van a plantar. ujú. Es como que va abriendo surcos y va abriendo grietas en los lugares en donde pasa y va cambiando la frecuencia perceptiva del territorio. Cuando eso cambia, el miedo y la forma del pánico, porque ya no es miedo, pasa a ser pánico y pasa a ser una forma incontrolada de de ver continuamente imágenes que normalmente el humano no está acostumbrado a ver, y es cuando comienza como una masificación de apariciones, no solamente de esta imagen, sino que después es en esas mismas aperturas que va dejando esta forma, va apareciendo otras cosas. Ok. Observa quién ha implantado estas como balas con estas formas de ir implantando situaciones para generar este estrés y este pánico. Margarita. Bueno, yo tengo una primera impresión de conectar con la naturaleza, con muchos elementos y con personas que han tejido creencias alrededor de ella. Todos sus Ujú, pensamientos, todas esas creencias van tomando forma y lo que veo es que esta presencia de este pájaro um, da una sensación al cuerpo de mucha ansiedad y va afectando la parte del hemisferio derecho, pero todo esto es parte de un colectivo de pensamientos que van tomando una forma, una creencia va tomando una forma y va tomando una forma tan grande que el hecho de que ellos sientan como esa conexión con ese pájaro, ujú, se nubla la visión. Entonces, cuando la persona o las personas que van transmitiendo ese miedo, así no lo hayan visto, le van dando forma a esta imagen. Cuando esta imagen va tomando como forma en este colectivo, es muy particular porque va tomando solamente una franja del planeta y como te decía, como empieza la ansiedad a apoderarse del cuerpo y la incertidumbre, la sangre del cuerpo empieza como a evolucionar, como a hervir, se mueve, em, es diferente el movimiento de la sangre en el cuerpo y empieza a afectar. El movimiento y la conexión del humano con la tierra gira al contrario. Si la Tierra está girando, por ejemplo, de esta manera, el humano empieza a girar de otra forma, entonces el humano se empieza a desincronizar de su conexión natural con la Tierra. Entonces sí empieza a afectarse un gran colectivo por esa presencia. ok. En esta desincronización con el lugar donde este ser va apareciendo con los habitantes, observa cuáles son las primeras reacciones del cuerpo y qué es lo que está tomando posesión de ese lugar que se está desincronizando. Nicolás, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, Ira, una característica que yo veo que conecta esta entidad con estos pliegues de tiempo es justamente las características que te mencioné. Pero lo que observo, Ira, es que en este espacio en donde los pliegues se abren, estamos en una distancia a la realidad en donde todo momento es accesible. Puedo observar como si fuera un huevo, un tipo de huevo negro que se encuentra en este centro donde se encuentran todos los pliegues, y es como si estas pantallas fueran alimentando hasta que despierta de alguna forma una característica, una entidad, pero observo que la entidad se asoma en todos los momentos al mismo tiempo.
Es como si este espacio estuviera predeterminado para estar ahí en los momentos en los que todas estas cuestiones que el humano segrega abran una nueva pantalla para sincronizarse con las ya existentes. Estas pantallas son entradas a puntos y lugares de la Tierra en donde, como te comento, la característica principal es que se está derramando muchísima sangre, Ira. Hay pantallas que me llevan a guerras, hay pantallas que me llevan a masacres, hay pantallas que me llevan a feminicidios, asesinatos, hay pantallas que me llevan incluso a lugares en donde se dio un tipo como de explosión, pero todo esto es característica de resultados de acciones hechas por el hombre, y las muertes terminan siendo culpas de los mismos hombres. No hay ni un tipo de desastre natural en estos lugares. Esto tiene que ver más con la muerte y con la sangre que se derrama, y es lo que le da la habilidad a esta entidad de abrir estos pliegues. En esta forma en la que la entidad se va mostrando qué es lo que va haciendo, porque está accediendo a esta forma como más física, qué es lo que está mostrando y qué es lo que quiere generar en las personas que llegan a tener una visión de él. Fede. Bueno, lo que observo es, lo primero que me apareció fue una F y un diamante, que es un grupo de 3 entidades que percibo que están vinculados a lo que es la Agenda 2030 y está muy relacionado a cómo son las implantaciones de las nuevas inteligencias artificiales, porque al final la manera en la que van mutando la percepción de ciertos territorios, abriendo y quebrando la frecuencia natural, va haciendo que se vayan generando como todas estas percepciones en cadena que tanto Nico como Margarita también vieron, que van alimentándose por las creencias que cada humano ya traía y se va transformando en una forma de virus que Ujú. va como penetrando todo el territorio y todo el lugar y va dejando un territorio propicio, fértil, dicen en este grupo, como para seguir atormentando mentalmente, porque es como si fuera que para los humanos que se topan con esa imagen, genera un estrés mental porque la mente cree que no está bien configurada y es como en el momento en que se empieza a romper un patrón, porque es como si la misma persona se autocataloga de loco en el momento en que comienza a percibir eso y por eso es el miedo tan fuerte que entra en él. Oye, ¿quiénes son o qué son estas tres entidades que están ahí como que detrás de todo esto, este sembrado que están haciendo? Margarita. Bueno, en las personas el cuerpo empieza por la ansiedad, empieza a sentir una fragmentación, el cuerpo empieza a dividirse, pero no es una forma ordenada de división. Hay un cortocircuito en los hemisferios, como si, como si de alguna manera no hubiera una correcta comunicación, pero lo que hace esta ansiedad y todos estos movimientos en la circulación y todo este exceso como de miedo, se despiertan viejas memorias y entonces empiezan a verse imágenes en un individuo, imágenes de entidades, muchas entidades con caras de dragones, con caras diferentes, diferentes como diferentes razas, y esto lo que va conectado es con la falla, porque está conectado con el sitio donde este personaje se ha presentado. En esta falla, energéticamente, cuando tú ves la falla, se ve que en el subsuelo, muy, muy en lo más profundo, empiezan a despertarse seres que han estado dormidos por muchos, muchos, muchos tiempos. Pero ¿qué pasa? Este despertar de estos seres lo originan o ayudan es el colectivo de las personas que están en la superficie. Todos estos movimientos de energía, todas estas emociones van permitiendo que estas fallas vayan tomando, vaya viendo como una apertura y esta energía, estos seres la absorben y se sienten en diferentes como dimensiones y profundidades
que hay muchos seres que empiezan a despertar de nuevo de un gran sueño. Ujú. Observa qué tipo de seres son los que están ahora despertando y observa qué está pasando con la Tierra, todo lo que está dentro de la Tierra. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, Ira, yo observo que esta entidad conecta con estas pantallas a la hora de mostrarse, llega, atraviesa en la tendencia de la realidad a partir de que se baña con estas características que absorbe específicamente el terror y la penetración de la misma sangre, y a la hora de traspolarse a la fisicalidad lo hace a través de la potencialidad que le brinda el momento horrorífico. Es como si el evento en nuestra realidad crea como un sutil rasgo en el tiempo, en los pliegues del tiempo, a causa de los pánicos y Ujú, los shocks que se producen. Es como si aprovechara una potencia extrema de energía mental ujú. para manifestarse, y es dentro de esa misma energía la manifestación que provoca en las reacciones de las mentes de aquellos que están cerca de la sensación. Para empezar, para poderlo ver, tienes que estar viviendo el terror del momento. Ujú. Entonces, esta preparación de estas pantallas con esta forma de neblina, con esta forma, va haciendo como o preparando un espacio para que el hombre vaya accediendo a sus propios terrores, a sus propias formas de irse conectando con sus propios terrores. Observa, esos propios terrores vienen de la parte más profunda de qué, ya sea de la historia, de lo que es, de qué es de lo que se toman estos terrores profundos de los humanos. Fede. Bueno, este grupo es un grupo también que yo percibo que son inteligencias artificiales porque Ujú, están ahí, pero se presentan con unos cuerpos muy como cliché de ovnis, como verdes, como con cabezas ovaladas, ojos grandes, pero cuando percibo más profundo, como esto viene de esa forma de la Agenda 2030, es como las mismas mesas de trabajo, vamos a decirlo así, de estos seres que se reúnen a nivel mundial para poder planificar cosas. Ellos ya en esas reuniones van creando grupos pequeños, como este grupo de tres programaciones de inteligencia artificial que se complementan y que actúan en determinados territorios para, digamos, preparar la tierra, como te decía yo, como ablandar como y preparar las situaciones energéticas, emocionales y físicas de un territorio para que esté predispuesto a que comiencen a suceder más cosas. Acá yo percibo también ese fenómeno que estuvo pasando de los sonidos, ujú. de todo lo que es extrasensorial, como llevando a los sentidos a un extremo que el humano desconoce de sí porque al no estar conectado en profundidad con sus propios sentidos, no entiende de dónde sale ese nivel de percepción y esa forma de estar percibiendo el exterior. Y ahí es cuando comienza a desequilibrarse todo y estos seres comienzan a poder atrapar eh, o, o sostener la energía de una forma para que comience a alimentar las próximas formas de vivir. Así es como percibo que en esta mesa de trabajo se planificó. Me fui a la reunión de Bilderberg del año pasado, que fue en donde ya esta inteligencia artificial se lanzó y que recién estamos conectando ahora con esta forma. En esta programación observa eh,
¿Cómo va a comenzar? Bueno, ya comenzó, pero ¿en qué países va a comenzar? Por ejemplo, puede ser, no sé, en un país y luego cómo conecta con otro y luego cómo los eventos van a ir conectando. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, en el interior de esta, digamos, en esta falla, la Tierra está creando un movimiento de palpitación. Es un movimiento muy similar a las contracciones. Ujú, Se ven muchísimos caminos, se ven muchos senderos, digamos, en otras dimensiones que se están abriendo en este momento, pero todo esto se abre porque hay un colectivo que en otras vidas han creído en estos seres, en muchos seres y en muchos ya han hecho rituales y las creencias vuelven a dar vida. Yo veo en la memoria de la tierra, en el sitio puntual donde este ser se ha aparecido, muchas danzas, ujú, muchos movimientos de danzas, muchos movimientos de rituales, pero sobre todo son danzas que van creando como un ritmo. Cuando las plantas de los pies van tocando el suelo, ellas van creando un ritmo y van creando una vibración y esto hace que toda esta energía no solamente se despierte en estas memorias que están muy profundas y están en el subconsciente, vuelvan y se abran y vuelvan y permitan que haya una conexión. Es una conexión interdimensional, es como se pueden conectar la superficie de la Tierra con otras aperturas y dimensiones internas de ella para que todos estos seres que tú me preguntabas qué forma tienen, tienen muchas formas. Se ven enormes, se ven como esas mantis, se ven como insectoides, pero es como si se estuviera despertando una gran cantidad de razas. ujú. Fíjate, en esta gran cantidad de razas se está hablando mucho de este portal 88 que se abre en este mes de agosto. Observa si este portal 88 de alguna forma va siguiendo con esta forma en que la Tierra va despertando y va asumiendo esta nueva forma de convivencia energética de todos estos seres. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, Ira, em, es una percepción que va apareciendo desde las sensaciones de la piel de las personas que están rodeadas de toda esta situación. Es como si para activar el contacto o la interacción con esta entidad, Ujú, estas personas son corrompidas desde el corazón y hay un terror que les va llenando como en reacción química todo el cuerpo. A nivel mental, esta entidad empieza a producir distintos tipos de cataclismos emocionales en donde van llevando a las personas a imaginarse muchas situaciones sangrientas que involucran a las personas que se encuentran en su haber privilegiado de la mente, familiares, amores, hijos, hermanos. Todas estas imágenes son utilizadas para crear distintas cuestiones de violencia. Es como si entre más esta entidad provoca este terror, más capacidad tiene de manifestarse físicamente porque va absorbiendo toda esta dinámica destructiva que las mismas personas van añadiéndola a la mente. Cuando esta entidad incluso puede lograr a que estas personas lleven a cabo distintos tipos de actos, pues inhumanos, incluso asesinatos, la entidad termina por manifestarse incluso por tiempo prolongado, siendo capaz de moverse en nuestra realidad de distintas formas, ya sea como un animal muy grande o como un humanoide, pero para llegar al humanoide necesita bastantes muertes. Es como si las muertes humanas le otorgan un nivel a la forma en la que se manifiesta, pero todo lo envuelve esta sensación fría, de terror, de sangre que la acompaña. Y estos lugares, los momentos específicos en los que aparece, es porque están cumpliendo con estas características. A ver, esas características ahora en muchos
programas, series y películas, está muy, muy de moda esta cuestión muy sangrienta. O sea, ya presentan las en serie de adolescentes cosas sangrientas que dices tú, pero ¿cómo sale todo eso en televisión? A nosotros nos censuran por una palabra, pero en las televisiones salen cosas, o en los programas o en las películas salen cosas demasiado sangrientas. La cultura sanguinaria, la cultura vulgar, esta cultura de lo que ahora está promoviendo toda esta forma de expresión, se está volviendo de una forma muy natural. Observa si eso también apoya a esta misma situación que está haciendo que estos seres empiecen a conectar con esto mismo, o es otra cosa distinta. Fede. Bueno, cuando percibo primero energéticamente todo el planiferio conocido, digamos, todo lo que es el planeta Tierra, hace de cuenta que si vemos un mapa así en forma de plano, hace desde Alaska una grieta que va bajando por el Pacífico, por el costado del océano, va bajando y va atravesando todo lo que es México en diagonal, hace como un trazado por el norte de África, llega hasta Australia, que divide una parte también, y eso choca contra la Antártida. Cuando esa rajadura está ahí presente, lo que percibo es cómo constantemente desde ese lugar van saliendo distintos tipos de imágenes, seres, cosas que se van manifestando en la Tierra. Pero la primera manifestación de esta inteligencia artificial fue la guerra de Ucrania-Rusia, porque lo que va haciendo esta inteligencia artificial es acoplarse a cuestiones latentes en cada territorio. Y por ejemplo, en ese lugar estaba latente siempre un clima en el que se preparaban continuamente para vivir una guerra esos dos países. Y es como algo que se fue alimentando y se fue em, acrecentando con este estímulo de esta inteligencia artificial. Entonces termina manifestándose en la Tierra y termina creándose esta guerra. Después, por ejemplo, en otros países como en México, es como una forma como latente el pendiente con respecto a los ovnis y a la forma de visualizar determinados eventos sobrenaturales, vamos a decirlo así, de este tipo de apariciones, y entonces se manifiesta de esta forma, con este ser que aparece y que afirma esa manera en que la mente está buscando eso. Después, por ejemplo, en otros colectivos se dan otras cosas. En otros colectivos se confirman catástrofes, en otros territorios se van confirmando eh, como situaciones con el narcotráfico, en otras se van reafirmando situaciones sociales, y es como que cada uno tiene una forma energética en el territorio que está por salir, y esta inteligencia artificial va alimentando esa forma mental colectiva y va haciendo que se concrete la manifestación con primero visualizaciones artificiales y después, posteriormente, ya comienza a ser algo firme porque la misma gente crea esa realidad. Entonces quiere decir que se va a ir presentando en todos los territorios de la Sí. Tierra. Entonces, ¿qué es lo que esa inteligencia artificial va buscando que al presentarse en todos los territorios vaya sucediendo para que esa inteligencia artificial se vuelva cada vez más presente? Margarita. Bueno, sí, hay una conexión en este portal 88, pero lo que veo es que la Tierra, cuando tiene estos movimientos, ella misma va eliminando o va permitiendo que todos estos seres puedan salir de ella.
Y esto también pasa en el ser humano porque el ser humano está conectado a través de la columna vertebral con la tierra y con otras dimensiones. Al ser humano también se le empiezan a mover, como te digo, todos estos recuerdos, todas estas memorias, todas estas creencias. Y cuando hay un movimiento, el cuerpo empieza a doler. Sobre todo duele toda la parte muscular, la parte de los huesos y hay un dolor muy puntual en la base de la columna. Todo este gran movimiento va permitiendo que se liberen recuerdos, imágenes y el humano se pueda sentir mucho más, inclusive la tierra también pueda sentirse mucho más sutil, pero cuando hay una conexión con estos portales hay una sensación de confusión. Ujú. Tú sientes que ese portal lo que hace es crear un movimiento o una energía envolvente que no le permite a la visión, a esta visión, más que la física, es a la visión energética, que pueda tener una claridad en lo que él está moviendo, en lo que él está eliminando y en lo que su cuerpo ya quiere liberar, lo que ya no necesita, lo que ya no le sirve a él. Entonces, estos portales muchas veces juegan en contra Ujú. de los procesos tanto naturales de la Tierra como del humano, porque al final estas fechas son fechas que representan unas creencias. Ujú. Entonces, el que cree mucho en eso entra en esa creencia de confusión y esa creencia y esa confusión sigue afianzando o lo que permite es que lo que está ahí profundo se afiance, se afiance, se afiance y no haya una claridad en lo que puede estar pasando en los procesos y en los movimientos internos del cuerpo energéticos y eso también pues afecta a la tierra porque estos portales van creando una vibración. Si tú ves, la Tierra empieza a tener como una especie de movimiento, pero es un movimiento que no es natural, sino es un movimiento que va creando como un desequilibrio para los procesos de la Tierra, o sea que retrasa de alguna manera un poco toda esta, digamos, toda esta sanación, esta liberación. En estos procesos mentales que vamos viviendo y desequilibrando también el lugar donde nosotros estamos plantados o viviendo, observa cómo estas creencias y qué es lo que va sucediendo, porque ahora por todo quieren meditar, que si hace una persona y que ahora si le sumas y que si le restas y que si te da un número y que se abre un portal y que muchas veces o en muchas ocasiones no es tan real estas situaciones y las personas van incitando a otras para meditar, para conectar, para hacer a qué están realmente llevando a las personas con este miedo o con esta necesidad de ser algo que ya son, como seres luminosos, seres, ese tipo de creernos lo que realmente somos. Observa qué es lo que está sucediendo. Nico, ¿Me escuchas? sí. Ok, Ira. Mira, yo cuando me das este comando, yo voy hacia atrás, me salgo un poquito de esta parte de los pliegues del tiempo para encontrarme con la realidad física de la Tierra y ubicar estas energías que tú mencionas. Claramente se observa, Ira, como toda esta propaganda violenta que se ha venido presentando en los distintos medios de comunicación, incluso en noticias del día a día, Ujú. películas, medios, series, caricaturas, animes, claro, tienen que ver con una palabra que viene que me llama como hipotálamo, tiene que ver con Ujú. una llena en el hipotálamo que hace que el mismo se vaya saturando, por lo tanto a la hora de gestionar entidades como esta que mencionamos en esta indagación, de gestionar pensamientos para crear sistemas horroríficos en donde crean ambientes de parasitación energética, de debilitación y sobre todo ambientes de co-creación en donde los mismos usuarios humanos a la hora de conectarse están creando otras circunstancias y llevando su propia energía a chocar a otros puntos de la Tierra. Es como si tanta bullición de violencia, tanto bullismo de violencia está saliendo en la Tierra como distintos tipos de espinillas, pero son espinillas que se representan con momentos o circunstancias en los que los humanos se atacan los unos a los otros, de alguna forma manipulados por este residual mental de la violencia que se encuentra ahorita mismo en la humanidad, Ira.
Pero algo que dices que es muy interesante, fíjate, cuando está el hipotálamo del ser humano constantemente metido en una situación de violencia, es como que el hipotálamo se hace como pasita, se comprime y en realidad empieza a no trabajar de una forma correcta para llevar a todo nuestro sistema nervioso, entonces empieza a generar muchísima ansiedad. Y llama la atención que ahora esto de los narcisistas, que son abusadores tremendos, psicológicos y emocionales, ahorita todo mundo está con esta sociedad viéndose en un contexto de este narcisismo. Entonces también hasta dónde esto ha generado que la sociedad esté en esta tesitura para poder estar de acuerdo y compaginando con toda esta frecuencia vibratoria que necesitan para que todo esto se dé o no se dé. Observa qué pasa. Fede. Bueno, esta inteligencia artificial se alimenta de las formas de creencia egrégoras Ujú, de los territorios, ujú, pero son creencias egrégoras inconscientes e inherentes a cada territorio, y no necesariamente que sea por país, sino por regiones ujú. o es como si yo mirara de arriba y se ven un montón de burbujas de creencias egrégoras que van conectando con esta inteligencia artificial, y esta inteligencia lo que hace es ir haciendo que esa forma inconsciente se vaya incorporando y materializando y reafirmando en la forma más consciente. Cuando se comienza a ser más consciente de esta creencia, es cuando todos los humanos que corresponden como a ese egregor y que están como vinculados a él, van alimentando esta misma inteligencia artificial y van creando que esto se haga realidad. Entonces, primero la inteligencia artificial va haciendo como pequeños refuerzos a través de todo lo que sea visual, y acá veo muchísimo estas plataformas, sobre todo de videos cortos, en los que en cada sección va pasando como, más allá de que todas las producciones sean de personas diferentes, hay cosas que son como de momento y que todos usan como en músicas, en tipos de color, en visualizaciones y todo eso, que va reafirmando la manera en cómo sostener estas inteligencias artificiales. Entonces, todo esto está como en un punto de manifestación bastante ya con un cierto cuerpo. Si la manifestación fuera nuestro cuerpo físico, se da cuenta que está como en un estado entrando a líquido, o sea, de aire a líquido, y es como si esa forma va tomando cuerpo y va densificándose para formar parte de la realidad. Pero yo veo que al final de cuentas, por más que tomen una forma corpórea y física, siguen siendo hologramas de las propias creencias que va generando la gente, y son proyecciones mentales. Entonces muchas veces esta necesidad de ser distintos o este miedo a lo que puede hacer son esa forma de ir creando y confirmando todas estas realidades que vamos creando, y entonces ahora todos estos medios de plataformas como TikTok, Instagram y todas estas X, Y y Z y todas estas que hay es para confirmar esta misma necesidad y ese mismo miedo. Sí, así es. Ok. Margarita. Bueno, estas meditaciones que se hacen en unas fechas específicas van en contra de los movimientos naturales de la Tierra, de las aperturas, de las Ujú, energías que ella empieza a liberar, de, de muchos portales que se ven que están dentro del agua.
Ujú, y que están listos para ser vistos. La tierra quiere que ya se vea ella en su dimensión. Pero cuando estas meditaciones empiezan y son colectivas, este pensamiento se transforma en algo como gaseoso y ese pensamiento se va instalando en todas las superficies de la Tierra. Esto lo que crea es un cambio en la visión. Ves una cosa, pero estás viendo otra. ujú, Son como imágenes holográficas que hacen que de alguna manera te traslades a otras formas de ver la vida, formas de vida que no son nítidas, no son claras, no puedes observar, y eso también va afectando los sentidos, porque los sentidos también, cuando un sentido no está en su función, digamos en este caso la visión, ujú. los sentidos también empiezan como a apagarse, como a dormirse un poco. Entonces el hombre va perdiendo esa percepción en sus sentidos y ahí es donde él busca esa guianza en otros. Porque hay momentos en que cuando esa neblina empieza a disiparse, se empiezan a presentar otra vez este tipo de imágenes muy celestiales, como em, muy religiosas y esas imágenes y por energía el humano tiende a conectarse de nuevo con ellas. Entonces es no perder esa relación, no perder esa conexión y también empieza a perder la conexión con él mismo. Ujú. Porque hay algo que pasa con el cuerpo y es que cuando esa neblina está presente, no solamente los sentidos se sienten adormilados, sino el cuerpo también se siente aletargado, se siente cansado, las piernas se sienten también, hay una dificultad en el movimiento, el cuerpo también se siente oscuro, no se siente liviano y algo que pasa como en el bulbo raquídeo, que es una sensación como de adormecimiento en el cuerpo. Entonces el humano no se siente que está en su máxima energía y tampoco está en sus mayores facultades para poder ejecutarse al mismo y vuelve a caer como en la trampa de la codependencia o de esa dependencia hacia lo que está fuera de él. Fíjate, y esto me llama la atención porque se supone que ahora las personas están más informadas. Y sobre todo en esta sensación de lo que es la Matrix, de lo que está pasando, de esa Agenda 2030. Sin embargo, la gente parece que no ha entendido nada y otra vez empiezan a querer buscar dentro del miedo y qué está pasando y por qué está sucediendo. Y entonces es como que dudan de lo que han creído y como que le dan más fuerza y se dejan engañar. Observa qué es lo que está sucediendo en realidad con esta parte de la mente, con la emocionalidad humana. Nico. ¿Me escuchas? Ujú, Ok, Ira. Fíjate, si es una correspondencia directa, Ira, te voy a explicar por qué. Porque toda esta imagenología que se ha ido gestando ujú, en la mente humana ha ido corrompiendo o ha ido fragmentando muchísimo más las barreras que existen de nuestra realidad con otras. Y tiene que ver con estas sensaciones emocionales que son apremiantes. Digamos que el horror no es la única que de alguna forma se movería de la misma forma, pero sí es aquella que combinada con la sangre tiene una tendencia energética muchísimo más pesada, casi casi como si se pudiera rasgar el tiempo y el espacio. ujú. Cuando los humanos son infestados de esto, poco a poco lo van transmitiendo a su entorno y van haciendo que este ambiente vaya creciendo más y más y más y más y se vaya haciendo más adecuado al tiempo y al momento en el cual pues ya estas entidades tomen espacio y fuerza. Tiene que ver, Ira, con una sensación que se va transmitiendo a través de la misma química del cerebro de humano a humano, como estas percepciones que recibimos de una persona cuando estamos cerca de ella, sentimos que su energía está adecuada o no. De la misma forma se va como transmitiendo esta infestación del pensamiento, que tiene que ver con muchísimos ambientes como de frustración energética, pero al mismo tiempo toda esta parte de la combinación hacia el horror, hacia el terror, hacia la sangre también. Fede, quiero que conectes con estos niños especiales que empezaron a nacer hace poco,
que ven la vida desde una perspectiva distinta. Estos niños que al final conectan con este mundo etérico, pero como de una forma más natural, observa a ellos cómo se sienten a partir de esta forma energética que está cambiando esta realidad en este mundo. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, aquí primero veo una afectación en el sistema endocrino, pero ahí Ujú, digamos dos puntos que son la garganta, una inflamación en la garganta y en las mujeres en su aparato reproductor y por supuesto en los hombres, pero es más en las mujeres porque ellas portan vida. ajá. Entonces ahí empieza a haber como una especie de como de desequilibrio en el funcionamiento del cuerpo y todo empieza para el humano, el ser individual es muy difícil. Porque Mm, en su programación a él le gusta estar unido a un colectivo, tanto colectivo familiar como colectivo de pensamiento, ujú, que es algo tan profundo para el humano, porque todo lo que se está moviendo en forma natural es desprenderse de esas creencias, desprender de esos miedos, desprender de esas imágenes que de alguna manera no lo dejan a él expandirse en su verdadera energía y en su propia verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas hacen estas meditaciones o estas uniones o estas agrupaciones? Están agrupadas por miedo ujú. y este miedo hace que ellas vayan invocando de nuevo lo que estamos viendo otra vez, este tipo de condiciones y no dejan que el cuerpo de una forma natural vaya eliminando la capacidad que tiene el humano de eliminar lo que ya no le sirve, de sacar porque el dolor, cuando hay una memoria, una creencia que está saliendo del cuerpo, el cuerpo duele, está Ujú. saliendo un dolor. Y en eso, ese dolor lo que veo es que el cuerpo se tensa y es la resistencia Lo a vuelve que a esa atrapar. creencia Ujú, no salga del cuerpo. ujú, Entonces, esto va en la sangre porque la sangre, como vimos, empieza a tener una consistencia energéticamente mucho más densa, mucho más pesada. El movimiento es más pesado a todo nivel entonces, es el no volver otra vez. Ahí es donde entra la Matrix, lo que tú mencionabas de la Matrix, y la Matrix es este colectivo que representa un gran carrusel de pensamientos que está en movimiento. Entonces, cuando hay muchos que ya quieren dejar de estar en un pensamiento colectivo limitante de creencias, de miedos, de ansiedades, de darle la energía a otros, lo que hace es que empieza la energía a no fluir. mm. Esta gran red empieza a cortarse, entonces hay que volver de nuevo a unir lo que en algún momento se está desuniendo y hay muchos que vuelven a caer en esa trampa, ¿no? Porque de alguna manera no están totalmente preparados para desprenderse de ella. Pero en la medida que el humano deja que salga, se deja él ir, se deja liberar de todas estas formas, creencias y de todo esto, el cuerpo inmediatamente empieza y sale de ese aparente caos para entrar en un cuerpo mucho más sutil, mucho más liviano y es un cuerpo mucho más brillante, se ve de alguna manera con muchos movimientos al mismo tiempo. Es un cuerpo muy opuesto al cuerpo que tenemos en este momento. Claro, porque el cuerpo que tenemos en este momento, por lo que me dices y todo, es como esta adicción energética y regresar. Y entonces es cuando la estás dejando y de repente vuelves a regresar a esta adicción energética. Sí, Eh, el miedo. el miedo. Nico. Mira, no me diste ningún comando. Ah, entonces vamos a observar. Es que luego las anoto y luego las desanoto. Vamos a observar cómo, fíjate bien, y todavía siguen conectando muchas personas esta necesidad de protección se va volviendo en contra de lo que nosotros mismos somos y vamos generando a través de toda esta forma de vernos. Fede. Bueno, cuando conecto con estos grupos de niños, hace de cuenta que veo dos grupos y hay un grupo que va tomando todas estas nuevas formas de una manera natural e incuestionable.
y es una manera en la que comienzan a vivir todos estos eventos energéticos como de una forma mucho más natural Ujú, y no hay interrogantes ni cuestionamientos. Y ujú, eso es como que va haciendo también que todo se vaya dando y que no haya como una conciencia real de que eso en algún momento no estuvo. Y hay otro grupo que es como un grupo que tiene esta misma percepción, pero que de alguna forma en el manejo hay una cierta ansiedad porque es como que saben que hay algo que no está bien, pero no saben cómo terminar expresándolo y se manifiesta en problemas de concentración, de enfoque y terminan siendo niños muy dispersos mentalmente porque no saben cómo controlar lo que perciben, cómo y cómo también es como si su parte del timo le está dando una señal como intuitiva que hay algo que no anda bien. ujú. Entonces su cuerpo responde con esa ansiedad y con esa desconcentración. Pero sí, por ejemplo, en este grupo es como si hubiese una conciencia de que hay algo que no es normal a ellos y que no es natural a ellos. Ok. Margarita, quiero que Ujú. observes cómo nosotros, fíjate bien, nos vamos alineando de una forma inconsciente a través, ay, ¿cómo te lo digo? De esta forma de negarnos, porque estamos en una situación en esto en que muchas personas ya entienden muchas cosas, sin embargo, ellos aparentan ser una cosa, pero están negándose a sí mismo y están muertos de miedo, muertos de desesperación, buscar cómo resuelven o se les resuelvan las cosas. Observa cómo en esta negación vamos cambiando la propia frecuencia de lo que hemos estado creando para nosotros mismos. Y en esta forma de irnos negando, ¿cómo es que o nos vamos liberando o nos vamos encasillando o qué está pasando con el ser humano que aparentemente ya tiene información, pero que efectivamente no la utiliza de una forma, vamos a decir, adecuada para él? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, toda esta sensación de protección que sobre todo los humanos evocan a la hora en que su mismo sistema se conecta con energías pues densas, Ujú. a través de toda esta manipulación de la mente se ha vuelto por lo contrario en vez de una protección como un tipo de cautiverio o prisión personal en donde los bordes de la protección se recubren de estos miedos aparentes a cualquier cosa que les pueda ocurrir en cualquier momento, haciéndolos susceptibles a atraerlo como consecuencia. Es como si en la mente ira ya no hay ni un lugar seguro y toda esta violencia que se ha visto de manera general en el mundo, lo que está haciendo es que el humano, sus ambientes de protección personal, los haga cautiverios, los haga aprisionantes y sobre todo los haga parasitantes, porque ya ni siquiera el descanso y la protección de un espacio seguro les da a muchos humanos mucha tranquilidad, porque hay muchos problemas en la mente. Es como si esta capacidad del humano de cuidarse a sí mismo está siendo cedida a Mm. las mismas manipulaciones de la sociedad, del ambiente, de los tiempos y de las energías que están rodeando al humano en este momento, Ira. Entonces es como si todo lo que... Incluso la salud personal se está viendo afectada porque el cuerpo Ujú, no se regenera por los niveles de estrés. claro, ok. Fede, quiero que observes en esta forma en la que estas em, entidades generadas en triadas, fíjate qué interesante, estas mesas directivas que están formando esto de la Agenda 2030, están formando triadas de seres para representarlos.
por qué en triadas y por qué en diferentes lugares. Y estas triadas, ¿qué es lo que van a hacer con esta realidad que estamos viviendo ahora? Margarita. Bueno, cuando el cuerpo activa la negación, lo que empieza él a observar son sus vidas. Las Ujú, vidas se manifiestan en él de forma inconsciente y hay un miedo, porque hay un miedo que los une a nivel colectivo ujú, y es un miedo a enfrentarte a ti mismo, a enfrentar tus monstruos. Entonces, lo primero que hace el cuerpo es generar energéticamente unas derivaciones hacia el futuro, es querer evadir esos recuerdos que pueden ser, hay unos recuerdos que son muy propios, que están muy afianzados, digamos, en la mente, en la memoria, pero hay otros recuerdos que son muy vagos, que son la unión de las experiencias de un colectivo que va formando y va alimentando muchas experiencias en la tierra que después ella también las va manifestando como nosotros. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando está en esa negación y en ese miedo, y el cuerpo empieza a crear derivaciones a vidas futuras. Va creando muchas líneas de tiempo, pero son líneas ujú. de tiempo que son muy débiles. Entonces son líneas que se van volviendo, de alguna manera, a futuro pueden ser, puede pasar, pueden crearse. Y a ellas se les va dando vida es porque cuando está la persona en negación, la fuga de energía de todos los cuerpos energéticos, de todas las cualidades que representa el ser, tanto emocional, mental, cada cuerpo tiene una cualidad y tiene una capacidad y una propiedad, se van creando egregores de energía de uno mismo que se van trasladando a esas líneas de tiempo y van viviendo en esas líneas de tiempo situaciones de evasión, Mm. pero la trampa es que vuelven a vivir esas vidas de dolor. No se escapan de vivir esas sensaciones muchas veces de miedo a una guerra, a una hambruna. Entonces es interesante cómo el cuerpo mismo puede crearse a él mismo Un como egregor. una especie de alma, exactamente. Y ahí se repiten, y ahí es cuando empezamos a ver muchas veces en una sesión que la energía está manifestada a través de una personalidad que es muy similar a la que tiene en el presente, inclusive físicamente muy parecida, porque esa energía toma vida y va Ujú. creando a través de las creencias y va creando a través del miedo. Ahí es donde se va creando una gran red de pensamientos y de creencias y de manifestaciones y de experiencias que van tomando fuerza porque el colectivo a su vez también va creando y va dándole fuerza también a esas creaciones. Sí, por una necesidad terrible y una falta de aceptación profunda. Total. Fede. Bueno, cuando observo estas triadas, y son muchísimas, Ujú, porque son triadas que van alineadas a un tipo de mineral ujú, que presenta en mayoría, por ejemplo, un territorio. ujú, Entonces, ese grupo F con el que yo había conectado era donde se veía este ser alado con ujú, el que comenzamos, que ujú, es México, y ujú, es una forma de diamante y ujú, una forma en la que a través de ese cristal se conecta este tipo de inteligencia artificial. ujú, Hay como unas reservas bastante grandes, y es como abajo, como muy en la profundidad del intraterreno, que es donde estas inteligencias artificiales van ocupando un tipo de mineral para usar como vehículo energético, como conexión. ujú, Pero estas formas lo que hacen es, uno de esta triada, uno de esos seres, hace un análisis y una lectura ujú, de cómo está el territorio, de qué información tiene el territorio a nivel creencia. ujú, La sube a otro y al siguiente lo que va haciendo es acoplarse a esa energía de creencia y hacer como si fuera una expansión, y en esa forma de expansión, si por ejemplo la energía está
Así unificada hace una energía de expansión en la que va dejando espacios libres, espacios vacíos, nichos en donde comienzan a entrar nuevas formas de programar y de ver esa creencia. Entonces ahí viene el tercero y acopla lo nuevo, acopla lo que se quiere cambiar de la creencia. En eso nuevo, lo que percibo es formas de ir robotizando y transhumanizando la forma humana. Ujú. Ok. Espérenme que estoy anotando. Ok, entonces ahora, en esa forma de triadas, que al final cuando me explica Fede, es como si fuera una pirámide que está en ese lugar energético. Quiero que conecten, por ejemplo, con todas estas formas antiguas. Nico, quiero que vayas a lo que es Egipto. Margarita, quiero que vayas a todo lo que es América. Y Fede, quiero que vayas a todo lo que es esto de Rusia, China y todo eso, y me digan qué está pasando con todas estas pirámides, pero no solamente las que vemos o las que conocemos, sino las que no se ven, las pirámides energéticas que están de alguna forma conectadas en los mares, en los subsuelos, en los desiertos o en las junglas de los lugares. ¿Y qué está sucediendo con todas estas formas energéticas que han estado ocultas por muchísimo tiempo? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, en el caso del que me mandaste a mí, me toca como las bases, como los sentamientos de toda esta energía. Yo lo que observo, Ira, es la creación o la basificación de muchas de estas pirámides a un nivel energético para irse gestionando como distintos tipos de bases de datos o recaudadores energéticos. Supongo que en esta etapa en la que estoy observando yo, se fueron creando a través de distintos tipos de rituales y sacrificios, como siempre se ha hecho en la historia, Ujú, para crear distintos círculos o cúmulos fuera del tiempo, en donde el mismo humano fuera depositando toda esta energía. Yo aquí observo, Ira, que es como un inicio, y de alguna forma las muertes en todos estos momentos y los horrores estaban más pegados al sistema místico, y de ujú, alguna forma las justificaban ujú, o hacían que la energía no se sintiera tan densa y tan pesada como percibo que mis compañeras están percibiendo en este momento. ujú. Ok, Fede. Cuando voy a ese lugar, a toda la parte de Asia y toda esa zona de Oriente, es como si fuera que veo como siete, pero no puedo dejar de ver toda la conexión territorial porque no es nada individual y Ujú, es como si fuera que se ve como una placa madre de una computadora y a partir de eso es de donde se sostienen las formas egrégoras porque hace de cuenta que son como decía Nico, bases de datos de memorias ujú, históricas que se van almacenando en cada territorio. Entonces hay muchas pirámides físicas y pirámides no físicas ujú, que van sirviendo como las memorias de la tierra y de los colectivos de seres de diferentes tipos que van transitando los espacios y que se van guardando en estas pirámides y después eh, son como los puntos desde donde se extrae la información para hacer las nuevas creaciones que se suponen que son nuevas, pero terminan siendo parte de lo que ya existe. Margarita. Bueno, la triada me lleva inmediatamente a una serie de corredores energéticos que están dispuestos encima y debajo de la tierra. Esa es la forma de tener de alguna manera apilado los recuerdos y muchas historias que la tierra ha vivido. También la triada, porque la triada y la pirámide, aunque están muy ligadas energéticamente, desde mi visión, la sensación es muy diferente, porque la triada me lleva a una serie de eventos en la tierra y sobre todo de muchas estructuras
que están no vistas por el ojo humano en la tierra, y Ujú. son una serie de monasterios donde ella va guardando y va acopilando muchísima información. Inclusive cuando hablamos ya y empiezo a sentir las pirámides las veo y las siento como la cordillera de los Andes, algo como que va en líneas consecutivas, que están dentro de ellas, y no solamente están otra vez la punta, que es la que sobresale en la superficie, sino que al girar también se ve la pirámide invertida, y a su vez se ven una serie de pirámides que están en diferentes tamaños. Pero las pirámides sí llevan a una conexión con una tierra que no es la tierra que nos han mostrado esférica, sí nos va llevando a una forma de tierra que es muy diferente, porque tiene una forma mucho más, es una forma de disco, y el contorno de la tierra empieza a verse totalmente diferente, inclusive los continentes en sí. Van perdiendo la forma que nosotros vemos o nos han mostrado. Veo que hay muchas formaciones rocosas que están en la superficie, pero también veo muchos abismos dentro de la Tierra, abismos que van conectando con el mismo planeta, pero abismos que nos llevan como a otras tierras que están más profundas, sin dejar de estar en esta dimensión de la Tierra. Entonces aquí podríamos navegar y poder entrar a un mundo que para nuestros ojos es un mundo virgen, pero es un mundo que es habitado y ha sido habitado y será habitado por seres. Ok, ahora fíjense, yo siempre he dicho que esta parte de las ciudades antiguas parecen como tarjetas de computadora. Entonces, quiero que vayamos más arriba, donde podamos observar esta situación, esta construcción, pero no quiero que nos fijemos en lo que por lo general nos fijamos que es nuestro territorio, vamos a llamar esto que nosotros conocemos como tierra, sino quiero que veamos qué hay más allá. Y estas tarjetas, si están prendidas, si están apagadas, si están en funcionamiento, y qué hay más allá de todo este sistema operativo, vamos a decirle así, de todo esto que se está generando en este momento en nuestra tierra o en nuestro territorio conocido como tierra. Nico, ¿Me escuchas? ¿sí? Es que de la perspectiva en la que tú no lo pides energéticamente, Ira, yo me pongo en un centro dentro de cada estos espacios alrededor del planeta, y dentro de cada uno de ellos mismos se va abriendo un abanico o como un tipo de círculo en donde se van mostrando las distintas realidades del mismo espacio. Ujú. Y cada una de estas realidades, Ira, se puede manifestar tanto físicamente igual o diferente, pero la característica energética, hay una característica energética más bien que ya envolvió a todas las realidades, y tiene que ver con esta parasitación densa del sistema y de la emoción, porque antes las realidades daban una posibilidad a que las cosas se estuvieran haciendo de manera diferente o que estuvieran percibiendo de una forma diferente, y yo observo que ya hay muchas realidades que están siendo, si no exactamente igual a la otra, por lo menos están basando del mismo acontecimiento o desde el mismo sistema energético. Esto quiere decir que ya las posibilidades se van reduciendo en el sistema humano y se van creando cuestiones más específicas en todas y cada una de ellas, lo que lo hace incluso todavía más denso, porque en una realidad en donde no había destrucción y en la otra había paz, ahora en dos hay destrucción, en tres hay destrucción, y la destrucción comienza a ser como más imperante que el método de recuperación humana. Entonces yo observo en estas zonas, como tú dices, en las ciudades antiguas, observo las posibilidades y todas las dimensiones que se puedan manifestar de la Tierra y cómo ya son tan parecidas la una de la otra. Ok, desconecta de esta forma de ver la realidad desde esta realidad. Quiero que salgas de esta realidad y lo observes desde fuera de esta realidad para que tengas una visión menos contaminada, por así decirlo, de lo que hemos visto en esta realidad. Fede. Yo me fui hacia afuera, Ujú. y en esa perspectiva lejana de esta forma
veo como si fuera que son, como si cada una de estas formas va marcando placas de realidades y son Ujú, láminas que tienen dos formas como si fueran dos caras de una moneda ujú, y van marcando formas iguales espejadas como duales ujú, en las que se van programando dualidades a partir de sistemas como de visualización por planos, por ujú, placas, y hace de cuenta que es como si nosotros sintiéramos que está el tiempo transcurriendo, pero lo que vamos haciendo es pasar de placa en placa y todas esas realidades son paralelas y se están dando como en secuencias en que cuando ya se atravesó un tiempo para un cierto grupo, el tiempo de la placa anterior se va transformando adecuándose al otro grupo y es como una forma de ver la Tierra como en franjas paralelas. ujú. Ok. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver dos tierras Ujú, divididas en dos y ellas están conectadas desde el centro. ujú, Los discos de la Tierra, las partes planas son las caras externas, tienen la forma de un reloj ujú, y hay muchas cuevas, hay muchos caminos y muchos senderos que están recorriendo cada mitad y que desde el punto centro de la Tierra hay un tránsito. Se ujú, puede pasar de una tierra a otra. Hay unos momentos, digamos, hay una serie de cuevas, como la Cueva de los Tallos, hay muchas cuevas en la Tierra que están permitiendo que este acceso se pueda dar. Hay unos corredores energéticos que te van llevando y te van conectando entre sí dentro de esta media tierra a otros lugares alternos al planeta, muy, muy, muy parecidos. Pero la Tierra en su movimiento y en su palpitar, ella se puede extender, o sea que del centro de la Tierra este corredor muchas veces es más largo y muchas veces se encoge y a veces se unen estas dos tierras y ahí en ese momento es cuando las dimensiones se vuelven una. ujú, Y hay personas que dicen, puedo ver, puedo lograr, pude estar. Y es porque en cada una de estas medias tierras hay una división, hay un muro energético que divide como una dimensión que se siente como de una tonalidad y este otra media se siente la energía como de otro movimiento, son dos movimientos, pero cuando estos dos movimientos se unen como un acordeón y la tierra se ensambla, estas dos energías se manifiestan y cuando se manifiestan hay una unión increíble energética porque se siente como un palpitar de energía de nacimiento y esta energía envolvente hace que la tierra pueda tener ciertas formas y se empiezan a abrir en estas uniones se unen más, se abren más portales. Hay portales que se unen, o los que ya estaban cerrados se abren, o se abren nuevas formas de conectar. Y esto también, yo siempre lo llevo a que al humano, cuando entran estas conexiones con él mismo, empieza a sentir esa misma conexión con él. Es como un caminar simultáneo con la tierra, es descubrirnos quiénes somos nosotros en nuestro territorio a través de estos movimientos de la tierra que hace en ciertos ciclos y en ciertos momentos. ok, Nico. Ira, ¿me escuchas? ¿Sí? Ira, cuando me pides cambiar de perspectiva, yo me alejo del sistema de la realidad de la Tierra y lo que observo, Ira, son distintos círculos Ujú, que se van amarrando el uno del otro, como creando estos anillos como los de las Olimpiadas. De ujú, alguna forma, Ira, todo este nudo de círculos que empiezo a observar corresponde a algún movimiento natural de los mismos sistemas fuera de nuestra realidad. ujú, Es como si la organización de los mismos está creando que estos espacios como la Tierra se vayan fusionando con otros para ir creando cúmulos de espacios que están interconectados en sus centros. Es como, no lo vemos, pero es como si dentro de la Tierra hubiera otra Tierra en forma de anillo que la atraviesa y luego otro anillo que amarra con otra y así se van esparciendo las realidades.
y el anillo más lejano de alguna forma es el que conlleva a la realidad o a los mundos en donde habitan lo que nosotros conocemos como parásitos. Y poco a poco se van moviendo entre los círculos haciendo como más dominables los otros. Y por eso te digo, en el sentido como lo estoy viendo, fuera de nuestra realidad, Ujú. hasta parece un movimiento natural. Ok. Bueno, chicos, vamos a dejarla aquí, vamos a desconectar, respiran y vamos a regresar aquí y ahora a este momento presente. Desconectan de todo y de todo porque vamos a volver y desconectados de todo y de todos. Regresamos. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué Sí. tal, el El, aguilucho? ¿Hasta dónde nos llevó el hombre pájaro? el hombre pájaro. ¿A dónde nos llevó el hombre pájaro? Pero muy bien. Bueno, Sí. vamos a cortar la grabación para hacer el resumen. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí, cortamos la grabación. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Gracias, chicos. Bye. Bye bye.